Hoy vamos a revisar el tema, lo que nos debe alertar, disculpan se tragó una letra, lo que nos debe alertar en el escenario agudo de la mitral, insuficiencia y estenosis graves. Entonces, la insuficiencia mitral, ¿cierto? Se va a observar, pues, observa con frecuencia en los pacientes críticos y el reconocimiento de manera oportuna de la insuficiencia mitral con su valoración hemodinámicamente significativa a tiempo mediante la ecocardiografía es esencial para adoptar estrategias de tratamiento en los diferentes pacientes que estamos evaluando. ¿Qué es la insuficiencia mitral? Pues eso es la falta de coaptación o cierre de las hojuelas, eh, lo que permite que la sangre, pues, del ventrículo izquierdo se devuelva hacia la aurícula. Eh, Esto, pues, tiene unas consecuencias como elevaciones de los volúmenes tanto en la presión de la aurícula derecha, perdón, de la aurícula izquierda, como a nivel pulmonar. Y esto hace, pues, que el ventrículo izquierdo, pues, tenga un menor volumen de eyección, lo que lleva a una alteración de la insuficiencia cardíaca también. Para empezar a evaluar y entender que la insuficiencia mitral, debemos siempre reconocer los mecanismos que ocasionan la insuficiencia mitral y se han agrupado en tres grandes grupos como mecanismo de la alteración mecánica en la válvula. Entonces, el primero sería explicado por el aumento de la presión en la aurícula izquierda y la congestión pulmonar, que se va a manifestar con disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea. El segundo grupo sería ocasionado por una disminución del gasto cardíaco, manifestado en el paciente por fatigabilidad del adelgazamiento, y el tercero sería la hipertensión pulmonar, que se manifestaría como insuficiencia ventricular derecha y síntomas de congestión sistémica. Estos, de una manera progresiva, que lo podemos encontrar en diferentes escenarios, pues, o estadios de nuestros pacientes, y una forma de presentación aguda que clásicamente va a ser el cuadro de un edema pulmonar y síntomas de insuficiencia cardíaca, pues, congestiva, que los debemos reconocer y no olvidar. Eso es importante porque no, a pesar de que tengamos acceso, pues, ya de manera fácil a imágenes como la ecocardiografía, la tomografía, la resonancia, no debemos olvidar los síntomas que presentan los pacientes, que muchas veces, en muchas ocasiones, nos desenfocamos por pedir imágenes. La detección de la insuficiencia mitral, ¿cierto?, tiene importantes implicaciones terapéuticas en los pacientes críticos y es fundamental detectarla, ya que un inadecuado enfoque puede llevar a un mal diagnóstico, una mala elección de tratamiento y posibles complicaciones en nuestros pacientes. Hay que tener un alto nivel de sospecha, hay que hacer una muy buen interrogatorio y un buen examen físico en nuestros pacientes. Y nos pudiéramos ayudar de la ecografía de manera temprana como una ayuda, un aprendizaje para esta valoración. La insuficiencia mitral aguda y grave puede ser difícil de diagnosticar tanto mediante la exploración clínica como la ecografía, como ya vamos a ver de pronto más adelante. El ventrículo izquierdo, cuando es hiperdinâmico en el contexto de hecho cardiogénico, nos debe siempre que nos estemos frente a este tipo de pacientes, pensar que pudiera ser una insuficiencia mitral aguda y hacer una imagen para evaluar esto. La insuficiencia mitral significativa, ¿cierto? Lo normal es que se espera que tenga una fracción de eyección conservada, ¿cierto? Y si encontramos una fracción de eyección menos del 60%, esto nos indica que hay una descompensación en esa insuficiencia mitral de base. Se requiere un enfoque sistemático utilizando todas las modalidades del ultrasonido, el modo B, el modo color, el Doppler pulsado, el Doppler continuo, para la valoración de esta enfermedad valvular. La insuficiencia mitral puede presentarse de forma aguda
con una estabilidad cardiovascular y una insuficiencia respiratoria, o también de una forma insidiosa como una falla en la liberación o en el winning de los pacientes en ventilación mecánica invasiva. Cualquiera que sea la causa que estemos pensando, siempre debemos buscar una explicación anatómica o mecanicista eh, para el enfoque adecuado y elegir el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Siempre, como les decía, los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva o que tengan insuficiencia respiratoria, debemos buscar una insuficiencia mitral y sobre todo en los pacientes que se debutan con síndrome coronarios agudos, buscando complicaciones como son la ruptura de las puertas tendinosas, la mala coaptación por una dilatación del anillo valvular, alteraciones de cualquier componente del aparato valvular o subvalvular, o que estemos frente a una endocarditis. En términos grandes o en grupo grande, la insuficiencia mitral la podemos clasificar en aguda o crónica. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a diferenciar y en tiempo. También como primaria o secundaria, y la clasificación pues ecocardiográfica, que es la clasificación de Carpentier, que la han modificado, y la actual se clasifica en tres tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3A y tipo 3B. Esto se basa en el movimiento de los velos. La tipo 1 sería donde hay unos movimientos normales de los velos. La tipo 2 hay un incremento de esos velos donde hay un prolapso entre uno y otro de los velos. Y la 3 y la 4 ya son movimientos restringidos, ¿cierto? Que se van a diferenciar, van a clasificar dependiendo de la fase, si es diastólica o sistólica, o si predomina en una de ellas. Esta clasificación es netamente ecocardiográfica. ¿Cómo diferenciamos si es aguda o crónica? A la aguda normalmente se presenta con un aumento del volumen de la aurícula izquierda, con un aumento de la precarga del ventrículo, y hay una reducción del volumen sistólico en el paciente. Y la crónica, ya vemos unos síntomas o unos hallazgos ecocardiográficos donde vemos en el corazón un remodelamiento del ventrículo izquierdo, con una dilatación y con una hipertrofia excéntrica. Lo normal es que, o lo frecuente es que que se preserve ese volumen sistólico y tenga una presión de eyección no alterada. Hay una normalización pues de la poscarga en ese paciente con esa compensatoria. Y siempre es importante que, a pesar del deterioro progresivo de la función contráctil de los pacientes, como les decía, normalmente esa presión de eyección en los pacientes con insuficiencia mitral crónica se acerca al componente normal, que es una diferencia importante de entre la aguda y la crónica. Y como les digo, el volumen del ventrículo izquierdo, el volumen de la aurícula izquierda y los antecedentes del paciente nos van a ayudar a diferenciar entre una eh, insuficiencia mitral aguda o crónica. ¿Cuándo es primaria y cuándo es secundaria? La insuficiencia mitral primaria es la que se explica por anomalías estructurales de la válvula o del aparato subvalvular, y la secundaria va a ser la que es debida a enfermedades netamente del ventrículo izquierdo o de la aurícula, y como consecuencia se altera el aparato valvular o subvalvular. El ejemplo clásico son pues la insuficiencia mitral post-infartos agudos del miocardio. Esto es lo que actualmente se conoce como una insuficiencia mitral funcional. Hay que recordar que por las características anatómicas de la válvula mitral, ¿cierto? Que pues no vamos pues como a entrar en profundidad, que siguen, pues tiene 7 componentes, y su morfología que puede cambiar dependiendo de la anatomía. Eh, la ecografía 3D es la que se considera el gold estándar para la evaluación de las dimensiones y la dinámica de la válvula mitral, sobre todo en esas patologías como que es la más frecuente, la valvulopatía por asociadas pues a valvulopatías congénitas. Y además de esta ecocardiografía 3D, nos debemos apoyar de otras imágenes como la angiotomografía cardíaca o la resonancia cardíaca. Y siempre,
cuando tengamos insuficiencia de metales graves, acompañar y corroborar estos hallazgos con la ecocardiografía esofágica. El uso, pues, de pues, los estudios de los ya regurgitantes, ¿cierto? A pesar de que sean superiores, pues, a pesar de que sean superiores, pues, o se puedan evaluar fácilmente en el modo, bueno, ecografía transtorácica, ¿cierto? Ese origen y esa dimensión van a ser difícil de evaluar y por lo que requiere, cuando haya múltiples chorros, complementar esa valoración con la ecocardiografía transesofágica. Entonces, la evaluación de la insuficiencia mitral, ¿cierto? Puede ser fácil, eso depende de nosotros y el escenario y de qué manera nos vamos a entrenar. Hay que recordar que la evaluación de la regulación mitral, ¿cierto? Mediante la ecocardiografía que normalmente hacemos, nos va a presentar unos desafíos inherentes, como les decía, por su naturaleza dinámica de ese aparato valvular mitral, que en algunas ocasiones puede ser compleja o se presenta con patrones de flujo recurritantes, inclusive múltiples que pueden ser afectados por diferentes factores y que no sé si pruebas complementarias y un entrenamiento pues adicional para valoración de esta valvulopatía. Pero, como les decía, importante, es importantísimo la comprensión de los principios básicos, ¿cierto? Detrás de cualquier técnica, ¿cierto? Y integrar esto al examen clínico. Y esto nos hace, esto es de mucho valor para los emergenciólogos y los intensivistas a la hora pues, de hacer una adecuada valoración de insuficiencia mitral. Y esa decisión, esto para las decisiones del tratamiento, ¿cierto? El examen POCUS y al pie de a la cadera del paciente, para una adecuada clasificación de la gravedad de la insuficiencia mitral y del mecanismo pues, de esta. Esto requiriendo, como ya les he dicho, una integración pues, de los hallazgos ecocardiográficos con la historia clínica del paciente, el examen y la valoración hemodinámica. En esta gráfica les voy a mostrar, ¿cierto? Cuatro escenarios o cuatro ejemplos clásicos que se presentan en el día a día de los pacientes y cómo y sus desenlaces. Entonces, el primer paciente o el primer caso es un paciente masculino de 62 años, ¿cierto? Que se presenta pues al servicio de urgencias con esfuerzo respiratorio y choque. Tenía antecedente personal de uso de drogas intravenosas. El paciente comenzó a requerir pues, mayor aumento de FiO2 con sus temperaturas, necesidad de uso de vasopresor, entonces, y con valores de troponin lactatos elevados, por lo que se hizo un diagnóstico de endocarditis infecciosa. A este paciente se le inicia el manejo, ya que tenía un choque basado en las guías de, de campaña de sobrevivencia en sepsis con líquidos endovenosos, ¿cierto? Con bolos con norepinefrina a altas dosis para metas de presión de perfusión. El segundo caso es una paciente de 67 años en un postoperatorio de, de una laparotomía por una obstrucción intestinal, donde al llegar pues, a los cuidados intensivos, la paciente llega a un estado de choque, en un estado eh, mixto entre hipovolemia y séptico, donde el manejo inicial es líquidos endovenosos en infusión y norepinefrina en altas dosis. La paciente, pues, con una no adecuada evolución, requiriendo mayores dosis de vasopresores, incluso se inicia un segundo vasopresor y la paciente con deterioro y termina pues con infiltrados pulmonares bilaterales y termina pues intubada. En el caso 3 era un paciente, es un paciente de 43 años, sin antecedentes pues conocidos previos, que consulta por una tos productiva, disconfort torácico y con infiltrados pues pulmonares bilaterales. Con estos hallazgos asumados de la fiebre y la tos productiva, se hace un diagnóstico de neumonía de la comunidad. El paciente pues es eh, intubado y manejado pues con antibióticos. El último caso es un paciente pues de 76 años que está en la unidad de cuidados intensivos, hospitalizado
una neumonía eh, viral por Homocystis gyroesis, perdón, una neumonía no viral, sino una neumonía por Pneumocystis gyroesis, en la cual al momento de hacerle la liberación y la paz de extubación, el paciente falla 2 veces y termina pues en traqueostomía. Vamos más adelante con los desenlaces de esos pacientes y estos casos es para mostrarles que cada paciente lo debemos valorar con una manera integral, con una optimización hemodinámica, ¿cierto? Adecuada y asociada a la presentación clínica que tenga el paciente y no olvidar, ¿cierto?, que el uso de inotrópicos, ¿cierto?, en algunas ocasiones puede ser deletério para los pacientes o que deberíamos cambiar a unos inotrópicos que no tengan excesivo efecto vasoconstrictor, que algunas eh, eh, estrategias terapéuticas nos pueden deteriorar la hemodinamia del paciente, que debemos evitar en ellos, en los pacientes que tengan las bradicardias y las arritmias, considerar siempre los mecanismos eh, alternativos a los tratamientos y esto, y muchas veces conservar pues las estrategias de líquidos eh, eh, que cada vez pues, se revalúa más. ¿Esto por qué? Porque con el enfoque inicial ecocardiográfico que le pudiéramos haber hecho a estos pacientes que les mencioné, ¿cierto? Haciendo un enfoque sencillo, ¿cierto? Como lo demuestra este autor, ¿cierto? Que nos muestra acá un esquema, ¿cierto? En 4 pasos de manera sencilla. El primero, ¿cierto? Tratando de evaluar, ¿cierto? Si esa insuficiencia o recurritación mitral va a ser primaria o secundaria según las características que les, que les mencioné. Entonces, lo primero es descartar la sobrecarga de volumen. Esto ya lo hemos evaluado, ya lo hemos estudiado pues en anteriores charlas, evaluando pues las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Estimando pues la presión en la arteria pulmonar, la relación de la onda E con la onda E prima y pues los tamaños del ventrículo y la aurícula izquierda. De esta manera, esto se descarta o se confirma la presencia pues, de remodelamiento ventricular izquierdo asociado pues, a una disfunción hemodinámica sistólica y diastólica, ¿cierto? De esta manera podemos hablar que probablemente que el paciente cursa con una disfunción, ¿cierto? Eh, por insuficiencia mitral primaria. Y en el lado de la secundaria, ¿cierto? Si en lo contrario no se pues no se encuentra más hacia la dilatación y una disfunción y una hipertrofia concéntrica, excéntrica, perdón, y con una sobrecarga de volumen, el paciente lo que puede tener es una insuficiencia mitral, ¿cierto? Secundaria a algunas de las principales patologías mencionadas. Entonces miremos, ¿cierto? Los casos que le mencioné anterior, el primer paciente que era el paciente con insuficiencia, que había consultado por fiebre y que tenía historia de drogas intravenosas. Entonces este paciente lo que se hizo, pues según basado las guías de la campaña de supervivencia en sepsis, se colocaron varios bolos intravenosos de líquidos y terapia vasopresora temprana, lo cual, como el paciente ya cursaba con una insuficiencia mitral, ambas intervenciones, ¿ciertos? Fueron potencialmente agravantes de la rehabilitación mitral en la cual se encontraba pues, el paciente. En el segundo caso, la paciente que está en el postoperatorio de la parotomía, ¿sí? Al realizar un enfoque diagnóstico antes de empezar pues, los líquidos y el inotrópico, lo que se evidenció, ¿cierto? Que había un ventrículo izquierdo hiperdinámico, ¿cierto? Donde se encontró una hipertrofia y un movimiento sistólico anterior, lo que se conoce pues como el SAMS, ¿cierto? En la válvula mitral, pues y esto, eh, el manejo que se hizo inicialmente de volúmenes de líquidos abundantes y inotrópicos, pues lo que hacía era empeorar esa obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, empeorando pues, la insuficiencia mitral en la paciente. El tercer caso, que es el paciente que era consultado inicialmente por tos y disnea, ¿cierto? Sin un antecedente previo, la evaluación ecocardiográfica inicial, el tamizaje, ¿cierto? Mostraba una insuficiencia mitral grave, eh, asociada pues a una lesión del velo posterior de la mitral
Y esto, pues en algunas ocasiones hay que recordar que no toda la tos, no toda la disnea son neumonías y que las valvulopatías pueden tener un diagnóstico diferencial importante en los pacientes. Y en el cuarto caso, en el paciente que estaba ya intubado pues, por una neumonía por Girovesi, ¿cierto? Que después de dos intentos de prueba de respiración espontánea y extubación fallida, con traqueostomía, básicamente lo que tenía el paciente era una insuficiencia mitral grave, que si bien se le pudiera haber dado un manejo, ¿cierto? Inicial con disminución de la poscarga, poco diuréticos y dilatadores, ¿cierto? Y esto pudo haber evitado que el paciente terminara pues en una traqueostomía, entendiendo pues el mecanismo de la insuficiencia pues, mitral. Eh, Todo esto anterior que les mencioné es porque cada vez se habla más que dentro de la... Deme un segundo que se me va a descargar el computador. Entonces, estos ejemplos que les mencioné eh, es lo que actualmente, ¿cierto? Se hace pues hincapié en que existen varios fenotipos, ¿cierto? A la hora de la evaluación ecocardiográfica, ¿cierto? Y que se deben tener en cuenta para una mejor clasificación y esto va a depender pues de la forma que hagamos los tratamientos y la mejor elección pues para terapéutica para nuestro paciente. Hay cuatro fenotipos descritos en la evaluación ecocardiográfica de la valvulopatía mitral, que sería, el tipo uno serían los pacientes con clasificaciones fisiopatológicas de un jet central, ¿cierto? Esto se basa en la predicción de Carpentier. El fenotipo 2 son los fenotipos que se hacen esto por clínicos y terapéuticos, que se califican pues, según su componente primario o secundario. Los fenotipos 3 son los que son específicos de las enfermedades degenerativas. Aquí está incluido también los tipo 2 y el fenotipo 4 son los pacientes con tipo por dilatación ventricular, que es lo que se conoce pues, como insuficiencia mitral secundaria o la insuficiencia mitral funcional. Entonces, después de considerar pues, los diferentes mecanismos de la insuficiencia mitral, ¿cierto? A la hora de empezar la valoración, ¿cierto? Donde debemos preguntar es cuál es la gravedad de esa insuficiencia mitral y cuáles son las consecuencias fisiológicas de esa insuficiencia mitral. Entonces, vamos a repasar un poco qué es lo normal o qué vamos a ver en la insuficiencia mitral. Entonces, como les decía, pues, como les cuento, hacer un screening, ¿cierto? Hacer un poco, ¿cierto? Hacer un eje paraesternal largo y una vista de 4 cámaras no nos va a tomar mucho tiempo y es una destreza que es fácil de adquirir. Entonces vamos a repasar un poco acá en el eje paraesternal largo lo que vamos a ver. Entonces aquí nos vamos a enfocar en la válvula mitral. En el cuadrante, en el cuadro de la izquierda, pues está en sístole, ¿cierto? Una válvula cerrada. En el de la derecha, aquí vemos cómo está el velo anterior, ¿cierto? Cercano a la válvula aórtica. El velo posterior pegado, pues ese, pues, va pegado a la pared posterior del ventrículo izquierdo. En el modo M, ¿cierto? Vamos a reconocer pues estas imágenes y la primera que vemos la parte de arriba, ¿cierto? La parte negra, lo que estoy señalando es el ventrículo derecho, la parte del ventrículo izquierdo. Esta primera eh, espiga que vemos es el velo anterior de la válvula mitral y esta posterior, o sea, es el velo posterior, ¿sí? Y en el eje paraesternal corto, ¿cierto? Aquí vamos a ver, ¿cierto? Las dos principales pues, vistas acá a nivel de los músculos papilares. Entonces, el más, me va a quedar hacia la mano eh, el anterior y el posterior es más medial y a nivel pues, de la válvula mitral
¿cierto? Los velos, el posterior hacia abajo y el anterior pues hacia arriba. Entonces hay que como, reconociendo y tener pues como en mente estas estructuras como normales. Aquí vemos en el eje apical, ¿cierto? Cómo se vería normal, en diástole pues los velos abiertos, en asístole, ¿cierto? Cómo se cierran y cómo coaptan, y poniéndole Doppler color, cómo se vería nuevamente los flujos, ¿cierto? Hacia los ventrículos, y en el Doppler pulsado, lo normal, ¿cierto? Sería pues encontrar una onda E y una onda A, ¿cierto? De estas características, que es como poner en cuenta a la hora de la valoración de las insuficiencias mitrales. Eh, los parámetros o las medidas que debemos hacer en esta valoración de la insuficiencia mitral, ¿cierto? Son varios, algunos complejos y otros más fáciles, pero si lo hacemos de una manera ordenada, estructurada, esto nos va a permitir un adecuado diagnóstico y nos va a facilitar pues una evaluación adecuada de eso. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿cierto? Es evaluar pues como la morfología en grande, ¿cierto? Lo que les mostré en esas dos vistas, ¿cierto? Ver de manera objetiva cómo se mueven pues los velos, ¿cierto? Esos tamaños del ventrículo izquierdo y de la aurícula, ¿cierto? Si están dilatados o no, así se pueden calcular, ¿cierto? A través de dirección, esto es lo que se conoce como la regla del 60-40, ¿cierto? Esto nos ayuda y nos puede indicar si hay una alteración de insuficiencia mitral importante, o sea, 60% de presión de eyección disminuida, o un volumen al final de día sobre el ventrículo izquierdo mayor de 40 litros de mercurio. Eso a menudo que nos indica, ¿cierto?, que los pacientes pueden tener una insuficiencia mitral grave y que probablemente tengan una indicación quirúrgica. Los jets de color, más adelante vamos a explicar un poco, pues, cómo lo vamos a evaluar. Evaluamos pues, de manera objetiva la convergencia pues, de los velos, de los flujos, los jets, ¿cierto? Que lo vamos a hablar lo muestro más adelante con el Doppler continuo, las venas contractas y los flujos venosos pulmonares. Y de esta manera vamos a ver pues, como el enfoque de la insuficiencia pues, mitral. ¿Cómo lo hacemos? Entonces esto recordando, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo probable, ¿cierto? De lesión de la insuficiencia mitral, cuál es la gravedad de la insuficiencia mitral y cuáles son las consecuencias o las repercusiones que tiene esa insuficiencia en cada uno de eh, de los componentes del ventrículo izquierdo y de la aurícula. Recordar que esto no solamente se da a nivel cardíaco, sino que también debemos evaluar la parte pulmonar como repercusiones pues, hacia atrás en eso. Entonces, las preguntas que nos debemos resolver y debemos ir evaluando, ¿cierto? Como les decía, ¿cierto? En la gravedad, ¿cierto? De esa insuficiencia mitral, lo podemos hacer de manera cualitativa, como lo acabo de mencionar, o de manera cuantitativa, evaluando el EROA, pues que es el área de reubicación del orificio mitral, eh, la válvula mitral y sus velocidades y sus regurgitación. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Aquí, Brian, ese es volumen y fracción regurgitante, esas dos que estabas mencionando ahí después de ese. sí, señor. Eso es regurgitante, fracción regurgitante. Sí. Acá hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que siempre, pues, o como les vengo diciendo, el enfoque inicial va a ser la ecografía transtorácica, pero en las insuficiencias mitrales, ¿cierto? Graves, debemos hacer una evaluación complementaria con la ecografía transesofágica y con el Doppler, perdón, con la tomografía contrastada y la resonancia magnética cardíaca. Entonces, ¿qué debemos buscar y qué vamos a evaluar nosotros como emergenciólogos, como intensivistas, entonces, pacientes? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues, la obtención de las imágenes pues, en modo 2D, ¿cierto? Y utilizando pues, las vistas convencionales, ¿cierto? Que ya les mencioné, una recomendación es hacer una evaluación amplia para evaluar de mejor, pues, de una manera más adecuada esos velos de las válvulas, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a buscar?
vamos a buscar los prolapsos, vamos a buscar inestabilidad, vamos a buscar espacios entre las puntas, ¿cierto? Como se ve acá, que no colapsa. Cuando ya más adelante les muestro el Doppler color, ¿cierto? Aquí en este ejemplo que les traigo, vemos cómo estas válvulas usualmente se ven pausadas, que no se separan y que están gruesas. Hay otro ejemplo, ¿cierto? De cómo se ven, recuerden acá la diferencia que hay acá en el modo, pues en el Doppler, ¿cómo sería la onda E y la onda A, ¿cierto? Que podemos encontrar flujos reversos, ¿cierto? Operaciones, pues en esa relación el Doppler pulsado, como se ven pues aquí en las imágenes que nos hacen sospechar, ¿cierto? Las insuficiencias mitrales. También podemos mirar, ¿cierto? El diámetro, la medición pues del orificio del aparato valvular, ¿cierto? Cómo está, y ver si hay o no, ¿cierto? Pues espacios o rupturas de las cuerdas tendinosas. El segundo paso sería pues evaluar con Doppler color, ¿cierto? Esto nos va a permitir, ¿cierto? Evidenciar, evaluar los chorros de regurgitación de un mitral. Hay tres componentes que debemos evaluar. Es la convergencia, ¿cierto? Del flujo proximal pues a la válvula, ¿cierto? Cómo se da eh, la vena contracta, que es el diámetro mínimo del chorro, ¿cierto? Este que les estoy mostrando acá en el orificio y acá en este modo B, ¿cierto? Es ese espacio más pequeño, ¿cierto? Del Y, ¿sí? Y el área, pues, del chorro, que sería esta imagen, pues, punteada que hay. Aquí es algo importante, ¿cierto? Que para hacer esta valoración, ¿cierto? Normalmente hacemos la relación con el método PISA, pues no vamos a profundizar, pero para obtener esta valoración, lo que continúa, hay que hacer una modificación a la escala, ¿cierto? De color que tenemos en el equipo. Normalmente, bueno, lo que hacemos es que disminuimos la escala de color, ¿cierto? Normalmente la tenemos rojo arriba y azul abajo, entonces lo que hacemos es esa barra que divide, ¿cierto? Que normalmente es negra, ¿cierto? La disminuimos hacia abajo, ¿cierto? Para que los colores, ¿cierto? Queden y se pueda diferenciar de una mejor manera el, el amarillo y el azul, que es lo que nos va a permitir una valoración pues, adecuada de ese chorro pues, de flujo de la insuficiencia mitral. Y de esta manera podemos ver el área, ¿cierto? De regurgitación, que lo podemos evaluar en el método PISA, que lo hacemos hasta que el color azul, el color amarillo se lo cambie a color azul y es la medida que vamos a hacer. Este es pues un ejemplo, ¿cierto? Que podemos encontrar, son una valoración de una paciente que estamos haciendo pues el día de hoy y vemos cómo pues tenía eh, insuficiencia pues mitral. Estos son otros ejemplos normales que el chorro sea holosistólico cuando sea grave, pero también en las fases iniciales estos chorros pueden ser no holosistólicos dependiendo de dónde se presente, y eso lo debemos pues reconocer que a medida que se vaya haciendo pues más grave, más tardío su evolución. Estos son ejemplos de cómo se puede presentar la insuficiencia mitral. Este es el ejemplo de cómo además debemos evaluar, ¿cierto? En el método PISA, entonces además del método PISA, de valorar el área de, del orificio mitral, también vamos a evaluar el pico de velocidad máxima, pues el BPI, como lo vemos acá pues en el ejemplo. Eso nos va a dar una clasificación que yo se la voy a mostrar más adelante con su gradiente, y después vamos a buscar con el Doppler pulsado, el Doppler continuo, ¿cierto? La valoración eh, de esos flujos. Una de las medidas es esa relación, como decía, de la onda E, que cuando es mayor de 1,5 metros por segundo nos indica que estamos frente a una insuficiencia mitral grave. Y cuando la velocidad de la onda E, ¿cierto? Suele ser baja, menos de 1 metro por segundo, ¿cierto? Esto nos indica que en el contexto de una mitral izquierda grave,
incluso con algunas asociaciones pues, de gravedad, pues esta medida, las características de los flujos, ¿cierto? Entre las venas pulmonares, ¿cierto? Que también se deben evaluar, que ya que eso tiene repercusión hacia la parte pulmonar, eh, son uno de los parámetros más importantes como para determinar la gravedad de esa insuficiencia mitral. Bueno, y el último paso que haríamos y valoraríamos era con el Doppler continuo, ¿cierto? De esta manera vamos a ver pues eh, ese espectro de ondas, ¿cierto? ¿Cómo se forma? Este es como lo que básicamente vemos, eh, que es como una forma, pues como cónica, ¿cierto? Como de bala, o una forma en triángulo o de punta, ¿cierto? Que eso nos indica que hay una mayor velocidad en esa orificio valvular y eso nos indica mayor gravedad. Hay que tener en cuenta que esta valoración es dependiente pues, del ángulo, también es dependiente de la ganancia que pongamos, que es dependiente de la forma del chorro, si es central, si es oblicuo o si es bidireccional, y que lo que vemos es normal es que debe ser de una forma holosistólica en su valoración. La velocidad máxima de pico pues, de la insuficiencia mitral, con lo normal es que esté entre 4 y 6 metros por segundo, y si se pasa acá, pues ya se dice que es una insuficiencia mitral grave, y hay un compromiso de la ventrículo izquierdo, de tanto del ventrículo como de la aurícula. Todos estos métodos, pues en el personal que no está entrenado, que no está familiarizado, son complejos, ¿cierto? Y difíciles de hacer. Entonces, nos pegamos a la tecnología y a la actual, ¿cierto? Alcanzando el presente, pues hay varios autores donde han utilizado, han asociado la inteligencia artificial en las valoraciones ecocardiográficas de la regurgitación mitral. Hay dos grupos, dos autores grandes, ¿cierto? El estudio de los asiáticos y este de los americanos, los asiáticos en el 2021 y los americanos de este año, sacado recientemente, donde las conclusiones es que si a esos algoritmos de evaluación de la insuficiencia mitral, ¿cierto? Aplicamos la inteligencia artificial, esto nos va a facilitar pues, la valoración y nos va pues, como a ayudar a mejorar la calidad y la eficiencia de la evaluación de la insuficiencia mitral. Aquí les pongo el ejemplo, ¿cierto?, de cómo en el estudio pues, de los americanos de este año, cómo eh, integran cada una de las medidas que se hacen, que les mencioné, y las ponen eh, en ocho vistas, ¿cierto? Y de esta manera, pues facilitan la valoración de la insuficiencia mitral, y es como pues una de las recomendaciones actuales para la valoración de la insuficiencia mitral. Ahora pasemos a la estenosis mitral. La estenosis mitral es un poco menos frecuente, ¿cierto? Representa aproximadamente el 12% pues, de todas las enfermedades valvulares que ingresan a los hospitales. La causa más frecuente sigue siendo la enfermedad reumática, a pesar pues, de todas las medidas preventivas que se hacen pues, a nivel local y mundial. Y la enfermedad degenerativa, ¿cierto? Explica pues el 12%. Esto tiene un impacto pues cardiovascular, ¿cierto? Tanto en la enfermedad, y va más allá pues de las enfermedades reumáticas, ya que pues la obstrucción al flujo va a resultar pues en las presiones elevadas, por lo tanto, hacia la parte hacia arriba de la válvula, hacia lo pulmonar, y hacia atrás, ocasiona una remodelación auricular y una fibrosis de esa aurícula izquierda, además de que produce pues, una fibrosis intersticial en el mismo ventrículo, agravando pues, esa disfunción cardíaca. Este es un esquema, ¿cierto?, de cómo la estenosis mitral, a medida que se va agravando, se puede generar repercusiones hacia arriba, hacia atrás. Aquí vemos pues cómo puede comprometer el ventrículo derecho, la circulación pulmonar, ¿no?, el ventrículo izquierdo, eh, ocasionando pues en la parte pues de función de congestión pulmonar, de hipertensión pulmonar, de esa dilatación y disfunción de la aurícula, remodelamiento, inclusive desórdenes pues, de coagulación, y
hacia atrás, en el ventrículo se produce una inflamación crónica y una fibrosis, una disfunción sistólica de ese ventrículo izquierdo y a nivel circulatorio se va a observar pues, una resistencia vascular sistémica aumentada, aumento de la poscarga y una alteración pues, del sistema neurohumoral. ¿Cómo sospechamos que nuestro paciente pueda tener una estenosis mitral? La clínica, los síntomas son importantes. Con el tamizaje ecografíco que les he mencionado, podemos sospechar cuando pues, no vemos un adecuado movimiento pues, de los velos eh, de la válvula mitral y pues con los Doppler cuando encontremos inicialmente con el Doppler pulsado pues que hay un aumento o un análisis marcado, eh, podemos sospechar que hay una estenosis. El cuadro característico, ¿cierto? O lo que más frecuente se ve en la estenosis, pues mitral reumática y lo que vamos a ver aquí como el ejemplo lo muestra, ¿cierto? Es una fusión pues, de las comisuras, un engrosamiento de las puntas de la valva, ¿cierto? Acortamiento de las cuerdas, ¿cierto? La que más se corta permanentemente pues es la posterior y también se ve pues una movilidad restringida de esa valva posterior, la válvula mitral como principales características en la estenosis mitral reumática. Aquí les traigo pues otros ejemplos, ¿cierto? Aquí hay un engrosamiento, ¿cierto? Inicial el velo pues anterior y una coaptación de las valvas. Aquí hay un engrosamiento mayor de ese velo posterior y la manera en que definimos cuándo una estenosis mitral es grave o no, ¿cierto? Hay cuatro maneras o cuatro mediciones que hacemos. Uno es el tiempo de mi desplazamiento eh, de presión, la ecuación de continuidad en esa válvula, la planimetría directa, ya sea en modo, pues modo 2D o 3D, y el método pues, de superficie y sobre velocidad próxima, que es el método pues, PISA. Eh, La definición de insuficiencia de estenosis mitral, ¿cierto? Se define en general, ¿cierto? Por una sola medida que es el área valvular mitral cuando esta es menor de 1,5 centímetros cuadrados, ¿cierto? De las diferentes guías o recomendaciones que ahora, que ya vamos en el cuadro que sigue, solamente una de las sociedades recomienda que esa insuficiencia se defina por menos del área o menos de 1 centímetro cuadrado. Hay otras medidas, ¿cierto? Otros hallazgos que nos sugieren también que la insuficiencia, una estenosis, perdón, mitral grave, como es el tiempo de presión diastólica mayor de 150 milisegundos, la dilatación grave de la aurícula izquierda, la presión arterial pulmonar mayor de 50 litros de mercurio, o un gradiente de presión transmetal medio mayor de 10 litros de mercurio, todos estos anteriores pues asociados pues a un compromiso hacia atrás del ventrículo pues izquierdo. Este es el cuadro, ¿cierto? Cómo se especifica en la demorada y severa, y la área valvular que es la que más aplicamos, ¿cierto? Leve cuando es mayor de 2,5, moderada de 2,5 a 1,6 centímetros cuadrados y severa cuando es menos de 1,5. Aquí están las diferentes sociedades o las guías que están, la guía americana, la guía europea de cardiología, la guía australiana y, por ejemplo, la sociedad pues, de imágenes cardiovasculares, donde cada una de ellas, como les decía, se define estenosis mitral severa, pero dura menos de 1,5. La única pues, que la recomienda más de uno es la sociedad de imágenes cardíacas y eh, el otro método bueno, y lo otro que tenemos que tener en cuenta en estas estenosis, como es difícil evaluar por las características que tiene esas palpitaciones, esas características de la válvula, la recomendación es que si encontramos o se encuentran mira, un área valvular mitral menor de 1,5, se deben complementar los estudios con exámenes como la angiografía coronaria, ¿cierto? La resonancia cardíaca con la hidrografía pues, coronaria invasivas y la ecografía transesofágica para una mejor valoración de las características de la válvula. Eh,
de lo que atrás les mencioné, ¿cierto? Una de las medidas que hacemos fáciles, pues la, el área valvular mitral, pues, eso se calcula, ¿cierto? Por la fórmula de Hartle, ¿cierto? Que es 220 dividido el tiempo de hemipresión. Ese tiempo de hemipresión, eh, que suena un poco desconocido para algunos, ¿cierto? Es una medición donde se hace, pues, con el Doppler continuo, ¿cierto? Sobre la válvula, sobre el orificio de estenosis mitral, ¿cierto? Y se mide, pues, de esta manera que, como les muestro, con la línea azul, ¿cierto? El equipo, pues, o el ecógrafo nos va a dar, pues, este valor, y esto lo digo por 220, y de esta manera, pues, se mide el área valvular eh, mitral. Errores comunes en esa valoración de la estenosis mitral es cuando hacemos una planimetría inexacta del orificio mitral, ¿cierto? Debido, pues, a que la calidad de la imagen, ¿cierto? O la angulación o la inserción que hacemos sobre la válvula no es adecuada. Les voy a mostrar con una imagen más adelante cómo se vería esto. Cuando no se planimetriza de manera adecuada las válvulas mitrales, ¿cierto? En sus puntas, lo que lleva a una sobreestimación del orificio eh, mitral, cuando no alineamos de manera adecuada el Doppler continuo sobre el flujo eh, de estenosis, cuando hacemos medidas inexactas del tiempo de mi presión, ¿cierto? Debido a trazados de mala calidad, no reconocer que las condiciones, ¿cierto?, que afectan la compliance de la aurícula izquierda y de la ventrícula izquierda afectan el tiempo de mi presión. Esto se refiere a que cuando estamos hablando de las estenosis mitrales, ¿cierto? Idealmente las frecuencias cardíacas deben estar entre 60 y 80, porque pues, se ha demostrado que pacientes con taquicardia, que con estos valores tienen medidas no exactas, y pues no promediar las lecturas cuando los pacientes presentan fibrilación auricular. Entonces, el ejemplo que les digo, los dolores más comunes que se presentan o que observamos cuando hacemos esa valoración de las estenosis mitrales. Entonces, la sobreestimación de la valvular es cuando no hacemos una adecuada planimetría de ese orificio mitral. Entonces, si hacemos unas angulaciones no adecuadas, miremos cómo ese orificio, ¿cierto?, de estenosis mitral puede cambiar solamente con la medida, pues, que estemos haciendo. Y cuando los pacientes tienen fibrilación auricular, eh, van a variar, ¿cierto? Esas medidas de los picos sistólicos y el tiempo de emipresión que se da, lo que va a alterar la medida de la valvular. En estos casos que los pacientes presenten fibrilación auricular, lo que debemos hacer es promediar por lo menos 4 medidas para hacer una adecuada valoración de esa área valvular. Entonces, para finalizar, mensajes para llevar, pues, como a casa, es que siempre debemos hacer una valoración integral y enfocada a los síntomas de los pacientes. El primer paso, ¿cierto?, es tener una sospecha de que el paciente pueda tener una patología valvular, y esto es basado siempre en los signos y síntomas y en el interrogatorio que hagamos. Lo segundo es que siempre debemos, pues, como confirmar ese diagnóstico y evaluar la gravedad de la valvulopatía mitral, como se los mencioné, y que eh, realizar un rastro ecocardiográfico, una vista de un eje parcial largo y una apical 4 cámaras, que sería como lo inicial. Eso es fácil, si tenemos que quitar más de 2 minutos, y nos puede cambiar, pues, el enfoque, y que debemos, pues, entrenarnos, ¿cierto?, en la valoración de las valvulopatías, ya que esto, pues, va a mejorar el enfoque, ¿cierto?, diagnóstico, va a mejorar y va a ajustar el tratamiento que le realicemos a nuestros pacientes, y puede disminuir la mortalidad en cada uno de los casos, como se les mostró en los ejemplos en la charla. Eso es lo que había para mencionar el día de hoy. Atento a preguntas. Segundito, Brian, que me cambio de red. Dame un segundito.
¿Aló, me escuchan ahí? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, muy bien. Entonces, te pregunto, ¿qué esquema te quedó en la cabeza como esquema para abordar con todas las variables que tienes, unas más complejas, otras más sencillas, cuando te enfrentas a un paciente con una posible valvulopatía, como los 4 escenarios que mostraste? Porque esas mediciones realmente pueden ser dispendiosas, toman tiempo, etcétera. Pero si necesitaras hacer un abordaje, una aproximación rápida, Bueno, pero que entonces, te den la constancia de, venga, sí, eso puede ser, ¿qué te quedó en la cabeza que sí, pudieras señor. hacer? Bueno, entonces pues, lo primero que queríamos hacer era, siempre creo que en la mayoría de patologías que tengamos, ¿cierto? Así no, o que de repente tenga signos de sobrecarga de volumen o de insuficiencia cardíaca, deberíamos hacer una valoración ecocardiográfica, ¿cierto? Y lo primero que hacemos, ¿cierto? Es visualmente, ¿cierto? Ver cómo está en este caso, la válvula mitral, ¿cierto? Cómo se mueven los velos, si se tienen buena coaptación, ¿cierto? Si los bordes están separados, ¿cierto? Y si adicionamos a esto color, vemos unos flujos o unos jet aumentados, que eso es visualmente fácil de hacer, ¿cierto? Y de obtener. Si vemos, ¿cierto? Digamos una alteración de pues, tanto morfología o visualmente, o vemos un jet, ¿cierto? De manera, pues como práctica, ¿cierto? Uno es ver las- la disfunción diastólica y sistólica, que se hace de una manera pues sencilla, y con la evaluación del Doppler continuo, ¿cierto? Podemos eh, estimar, ¿cierto? Inicialmente cómo sería esa insuficiencia mitral por las velocidades. En insuficiencia mitral, ¿cierto? El área perdón, el gradiente, ¿cierto? De regurgitación, ¿cierto? Que es solamente trazando, ¿cierto? Sobre el jet, con el Doppler continuo, si este nos da pues más de 6 metros por segundo, eso ya nos estaría hablando, ¿cierto? De una insuficiencia mitral grave, y en una estenosis, perdón, sí, una estenosis mitral, ¿cierto? En la misma condición, ¿cierto? Con el Doppler continuo, ¿cierto? Haciendo con la fórmula de Hartle, ¿cierto? 220, y ponemos el parámetro, la medida de mi presión en esta área, como lo mostré, ¿cierto? Esto nos da el área valvular mitral, ¿cierto? Y es una clasificación que serían como las dos medidas, eh, o los dos enfoques, ¿cierto? Para una valoración, un tamizaje inicial fácil, de tanto de urgencias pues como de cuidado intensivo, para estos dos escenarios. Ya lo otro sería pues ya con la evaluación pues ya más completa de cada uno pues de los Y, del área, ¿cierto? De los métodos de PISA, para una evaluación pues más completa. Pero creo que para responder tu pregunta, esas dos medidas. Eso, entonces, ese es el abordaje práctico, pragmático, enfocado o dirigido a cómo resolver de forma rápida la pregunta. Y de hecho, esos abordajes visuales valvulares iniciales son muy importantes. Ni siquiera, o sea, cuando empieza uno a ponerle un poco de detalle, cuando usted ve la válvula rara, cuando usted ve la válvula normal, así como pasó esta mañana, usted ve esta válvula, la veo como extraña, como engrosada, como que no se mueve bien, como que no coapta adecuadamente, como que no abre. Ese es el abordaje inicial. Obviamente eso va muy ligado a que uno ha hecho y ha visto muchas normales
pucha, me quedé sin computador, vea. Hay muchas normales y después cuando usted ve las anormales, usted dice, esto no va bien, ¿sí? Esta válvula no se ve normal. Entonces, ese abordaje inicial es muy importante. Y ya después empieza uno a utilizar, en resumen, las tres que acabas de mencionar. No hay necesidad de uno aprenderse o sacar la calculadora del 220 sobre el tiempo de mi presión. Los equipos que tienen cardio tienen, Tiene. simplemente busca válvula mitral, tiempo de mi presión, lo mide y él te arroja directamente el valor. Y te arroja incluso en la parte de informe área valvular. Entonces, ese es otro de los puntos, ¿sí? Ah, sí, eso viene de la fórmula que él lo acaba de mencionar, pero también tener presente que es una estimación a partir de esa variable si uno lo quiere cuantificar. Pero hay una forma mucho más sencilla aún, que cuando uno tiene el ecocardiograma sincronizado con el electrocardiograma, usted perfectamente puede buscar el punto de máxima apertura de la válvula cuando está evaluando estenosis y hace planimetría de la válvula, tal cual. Usted busca simplemente diástole y en un eje corto y allí está. Mides el área y eso aplica tanto para la aórtica como para la mitral. Usted perfectamente lo puede hacer. Es una aproximación. No estoy diciendo que sea la mejor, la perfecta, etcétera, pero es una aproximación. Que ya arrancaste habiendo visto la válvula alterada, ¿sí? Válvula como más ecogénica, como gruesa, como que no se mueve lo usual, se mueve en palito de golf, que era la morfología que mostraste vos ahora. Una de las fotos que mostraste allí, que se queda como bloqueada, como si fuera una alita de pollo así cortada, eso te lleva a hacer la medición y por planimetría perfectamente uno lo puede también hacer y lo estima. Y si quiere ir un pasito más allá, entonces le pone el Doppler continuo. ¿Y por qué Doppler continuo? Pues porque con eso usted estima velocidades muy altas y simplemente mide la velocidad máxima. Y con la velocidad máxima, como lo acabas de mencionar, usted dice, no, esta vaina tiene 7 metros por segundo, eso está exageradamente regurgitante, tiene una insuficiencia severa. O tiene, para el otro lado, también aplica. O la vena contracta perfectamente para insuficiencia, es un aproximado, 7 milímetros. Ok, te dio 8, te dio 9, te dio 10, tiene una insuficiencia severa. Son también parámetros que nos sirven de forma rápida estimarlo. Los métodos avanzados toman más tiempo, no es el escenario emergente el momento más apropiado para usted hacerlo. ¿Por qué? Porque consumen tiempo. Así como lo hemos dicho con el Simpson, por ejemplo, consume tiempo, etcétera, pues tenemos otras variables. Ok, para este escenario agudo, igual. Porque así como esos 4 escenarios que tú mostraste, que son, me parece, para la parte de las partes más valiosas de esta charla, porque lo otro uno lo aprende haciendo, es justamente vea lo que sucede si uno no piensa en esto. Miren las embarradas que cometemos si no pensamos en esto. Y nos podemos equivocar súper fácil. Y es una equivocación por desconocimiento. Y el paciente se enferma de lo que sabemos. Si a partir de ahora sabemos que hay que mirar la válvula aórtica, la válvula mitral, perdón, con un más detalle en esos escenarios, con toda seguridad vamos a encontrar válvulas enfermas. Realmente esto no es de todos los días, pero el día que está, podemos impactar de forma positiva en el paciente. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje grande y esa era mi intención para con que ustedes prepararan este tema, justamente, sensibilizarlos y con que no se tienen que aprender el mega último método no, hay cosas muy sencillas con las que uno puede decir, esto no va por el buen camino que parecería ir. Esto no parece ser una neumonía normal, un edema pulmonar convencional. Esto tiene más detallitos.
¿sí? Entonces, ese es como el escenario. Muy bien, preguntas o comentarios. Bueno, veo que no quedaron preguntas ni comentarios, entonces, Brian, No, muchísimas gracias. Señor. no, que muy difícil el tema. Que no pregunta nada. Es una posibilidad. No, pero le dimos una orientación final hacia donde debería ser la parte práctica, que eso es lo importante de esto. Por eso no era ensañarnos en explicar el héroe cómo se hace, no es ese el objetivo de esto. Nosotros no somos cardiólogos, no queremos serlo, no es nuestro objetivo, ¿sí? Es resolver preguntas puntuales con respuestas fáciles. ¿Cómo nos aproximamos? De eso se trata. Ese es el objetivo y eso lo tenemos que tener claro. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchachos. Bueno, una feliz noche. Hasta luego. Buenas noches. Chao.